Hoy vamos a introducirnos al concepto de número racional, es decir, a las fracciones. También a estos números racionales, antiguamente se les llamaba quebrados, ¿bien? O partidos. Bien, vamos a comenzar con un par de situaciones problemáticas, ¿sí? Por ejemplo, la 1, la 2 y la 3, donde vamos a ver, hay situaciones donde la división, ¿sí?, que uno practica, no es un número entero, ¿sí? De hecho, en el resto no me queda 0, ¿bien? Así que vamos a realizar estas actividades, a ver cómo sale. La consigna dice, lee cada situación problemática, plantea, resuelve y luego responde, ¿bien? Entonces vamos a hacer la primera. Vamos a pasar a la pizarra, a ver qué es lo que sucede en esta situación. Bien. Dice, Barbie tiene 28 flores y desea colocarlas en 3 floreros diferentes. Y que estos contengan la misma cantidad de flores. ¿Cuántas flores tendrá cada florero? ¿Queda alguna flor sola? Bueno, entonces, en principio, esta nena, ¿sí?, o esta señorita tiene 28 flores. Esas 28 flores las quiere repartir, ¿sí?, en 3 floreros. Entonces vamos a poner así 3. Lo que vamos a hacer es plantear directamente el algoritmo de la división, ¿sí? El algoritmo de la división se hace de esta manera. En este caso, ¿sí?, no puedo, cuando vaya a dividir ahora por 13 el 28, no lo puedo, digamos, hacer 2 dividido 3, ¿sí? Tengo que tomar todo el 28, ¿bien? Porque el 2 no podría dividirlo por el 3. Entonces, tengo que tomar todo el 28. Y me tengo que fijar qué número, ¿sí?, qué número multiplicado por 3 me da 28 o cerca de 28, ¿bien? Entonces, el número que cumple esa condición es el 9, por ejemplo, ¿bien? 9 por 3 me da 27. ¿Cuánto me falta para llegar al 28? Me falta 1, ¿bien? Entonces, ahí en ese caso, como me quedó 1 como resto, ¿sí?, al quedarme 1, no puedo seguir dividiendo. Entonces, ese va a ser el resto de la división. ¿Y qué voy a poner como respuesta? ¿O qué voy a decir? Dice, ¿cuántas flores tendrá cada florero? Como respuesta, voy a indicar que cada florero tendrá 9 flores. ¿Sí? Cada florero tendrá 9 flores. Y después me preguntaba, ¿queda alguna flor sola? Sí, queda una flor sin colocar en ningún florero. ¿Por qué? Porque me dice que todos tienen que tener la misma cantidad. Entonces, la otra respuesta, sí, queda una flor sola. ¿Bien? Esa sería como la respuesta que tendríamos que colocar. Y esta es la cuenta. Y nada más, listo, ahí termina, ¿sí? Vamos a resolver ahora la siguiente actividad. Fíjense que acá, lo que les decía, en el resto no me quedó 0. Vamos a ver qué sucede ahora en la otra, en la que sigue. En esta, me dice que Mariano tiene 47 autitos, ¿bien? Y desea guardarlos en 4 cajas, de modo que todas las cajas tengan la misma cantidad de autitos, ¿sí? Ahí está. Que contengan la misma cantidad de autitos. ¿Cuántos autitos guardará en cada caja? ¿Le queda algún autito fuera de las cajas? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Él dice que tiene
47, ¿bien? 47 autitos. Y los quiero repartir en cajas que tengan la misma cantidad. Y la cantidad de cajas que tienen son 4, por eso vamos a dividir por 4. Entonces, ahora vamos a plantear lo que sería el algoritmo de la división. En este caso voy a poder tomar el 4, por ejemplo, para dividirlo por el 4. Bien, tomo el primer número. Entonces me queda 4 dividido 4 le está a 1, ¿sí? Voy a poner 1 por 4 es 4. Para llegar al 4, bien, me falta nada. Lo que voy a hacer es bajar el 7 ahora, ¿bien? Entonces bajo el 7, me va a quedar así, 0,7. Y ahora tengo 7 dividido 4. ¿A cuánto le está? Tengo que pensar un número que multiplicado por 4, ¿sí? Me dé 7 o cerca del 7, pero no me puedo pasar. Y en este caso va a ser el 1, ¿bien? Entonces tengo que ahora 1 por 4 es 4. Para llegar al 7 me falta 3, ¿sí? Y en ese caso ya no puedo seguir dividiendo, ¿bien? Ya no puedo seguir dividiendo porque me quedó 3, ¿sí? Para repartirlo entre 4 y no voy a poder. Y el resto también me quedó, es distinto de ese. Entonces, ¿qué voy a colocar como respuesta ahora? Voy a colocar lo siguiente. ¿Cuántos autitos guardará en cada caja? En cada caja, vamos a decir así, guardará 11 autitos. Y después, la otra pregunta que me hacen dice, ¿le queda algún autito fuera de las cajas? Sí. Sí, le quedan 3. Le quedan 3 autitos fuera de las cajas. Bien. Bueno, vamos a pasar ahora a la tercera, a ver qué nos dice la tercera situación. Ahora me dice que Aarón compró 14 chocolatines para repartir entre él y sus 3 hermanos. Bien. Entonces dice, ¿cuántos chocolatines le va a dar a él y sus hermanos? ¿Sí? ¿Cuántos va a repartir en total? Ahí está, dice. Entonces, compró 14 chocolatines para repartir entre él y sus 3 hermanos. ¿Cuántos chocolatines le correspondió a cada uno? ¿Le alcanzará para convidarle a su padre y a su madre? Bien. Entonces, tenemos 14 chocolatines que vamos a repartir. ¿Entre quiénes vamos a repartir? Entre él y sus 3 hermanos. Entonces, acá la división la voy a tener que hacer por 4, porque son los 3 hermanos más él. Entonces son 3 más 1, 4. Guarda con eso porque a veces les causa confusión, ¿sí? Y a veces dicen, ¿pero cómo? Si no eran 3, sí, pero también hay que contarlo a él, ¿bien? Entonces, por eso vamos a dividir por 4. Ahí. Bueno, cuando voy a dividir ahora el 14, lo voy a dividir por 4, ¿a cuánto le va a estar? Un número multiplicado por 4 que me dé cerca de 14, ¿sí? Va a ser, por ejemplo, el 3. Yo tengo 3 por 4 me da 12. Para llegar al 14 me faltan 2. ¿Y puedo seguir dividiendo? No, no puedo seguir porque el 2 es menor que el 4, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir, ¿cuántos chocolatines le correspondió a cada uno? Como respuesta, vamos a decir, le correspondió 3
chocolatines a cada uno. Y después, bueno, dice, ¿le alcanza para convidarle a su padre y a su madre? También, ahí vamos a poner como una respuesta. Sí. Le alcanza para darle a cada uno. ¿Bien? Ahí terminaría. Bien, estas tres situaciones, en todas, como ustedes verán, el resto, lo que me queda como resto, es distinto de 0. Entonces son divisiones no exactas. Estas divisiones no exactas a veces se pueden representar de otra manera. ¿Bien? Vamos a ir ahora, ¿sí?, a otra situación en el cuadernillo. La vamos a desarrollar ahí mismo. ¿Bien? Dice, los estudiantes de primer año de un determinado colegio secundario consideran que, debido a la gran cantidad de integrantes que tiene la comunidad educativa, ¿sí?, la comunidad educativa se refiere a los docentes, no docentes y estudiantes en general, y la comunidad, ¿sí?, es necesario informar de todas las novedades que ocurran en él. Por tal motivo, han decidido comenzar a editar un boletín informativo, ¿sí? Es como un folleto, un panfleto, ¿bien? Lo repartirán entre todos los miembros de la comunidad. El boletín consta de una hoja de ambos lados, es decir, 2 carillas. La situación A dice lo siguiente. La carilla frontal está diagramada del siguiente modo. Media página se destina a una nota de interés general. Un cuarto contendrá información sobre concursos de diferentes áreas. Un octavo tendrá frases y aforismos. La parte restante contendrá una caricatura. ¿Qué parte de la página ocupa la caricatura? Entonces, si ustedes se fijan, ahí mismo está hecho el dibujito, ¿sí? Tienen el dibujito cómo está dividido, ¿bien? Está lo que es el frente y después el anverso que va a ser para la situación B. Pero en el frente está dividido de esta forma, ¿bien? Está dividido en 8 rectangulitos, si vamos al caso, ¿sí? Son 8, ¿bien? Me dice que la mitad, ¿sí?, la mitad se destina a una nota de interés general. La mitad a una nota de interés general. O sea que si tengo 8 cuadraditos, voy a usar 4 para una nota de interés general. ¿Bien? Lo voy a marcar acá en color azul. Esto es la nota de interés general. Bien, nota de interés general. Que ocupa la mitad. Lo pusimos en color azul. Bien. Ahora dice después, un cuarto contendrá información sobre concursos de diferentes áreas. Entonces, estaba dividido en 8, dijimos, ¿verdad? Si la mitad eran 4, un cuarto va a ser como dividir por 4, van a quedar que son 2 cuadraditos. 2 cuadraditos van a representar un cuarto de eso. Y eso va a estar con información sobre diferentes concursos. Así que vamos a poner acá concursos. Concursos. ¿Bien? Y después dice que un octavo, o sea, si es un octavo, es uno de los 8 que tenía ahí. ¿Bien? Estaba dividido en 8, voy a tomar uno solo de esos 8. ¿Bien? Un octavo. Dice que eso va a estar para los aforismos, ¿bien? O las frases. Aforismos y frases. Bien. Bueno. Y la última partecita va a estar para la caricatura. O sea que este pedacito de acá lo va a ocupar la caricatura.
Me pregunta, ¿qué parte de la página ocupa la caricatura? La parte que ocupa la caricatura es, podríamos decirlo, 1/8, ¿bien? Podría poner así, como que es 1 de 8, ¿bien? Es una porción de las 8 en las que dividí a esa página, ¿bien? Lo podría indicar de esa manera, 1 de 8. En la parte B, que es el anverso, me dice lo siguiente. El boletín se conforma de la siguiente manera. 2/4 están constituidos por información acerca de nuevas modalidades, estilos y filosofías de vida. 1/8 contiene agradecimientos a quienes han participado en él. Otro 1/8 se dedicará a una poesía y el resto informará sobre jornadas de recreación, olimpiadas de diferentes áreas y torneos deportivos. ¿Qué parte se destina en total a esta última sección? Entonces, lo que me conviene hacer a mí en este caso es como dividir el anverso de la misma forma que tenía dividida el frente, ¿bien? Me conviene dividirlo de esa manera, ¿bien? Como primero a la mitad, y después vamos a ir dividiendo a la mitad de la mitad, y dividamos después de vuelta como a la mitad de la mitad. Así me quedan, como quien dice, 8 partes, ¿bien? Vamos a suponer que las 8 son iguales, ¿bien? Entonces me dice así, el anverso se conforma de la siguiente manera, 2/4, o sea, es como dividir en 4 la parte esta, y si divido en 4, me queda que son 2. Y como son 2, tengo que pintar toda una mitad, ¿bien? Tengo que pintar toda una mitad, porque son 2/4. Todo esto va a estar ocupado con información sobre nuevas modalidades, vamos a poner así, info, sobre modalidades, bien, y estilos y filosofía de vida. Bueno, después dice, 1/8 contiene agradecimientos. 1/8 agradecimientos. Entonces, podría decir que uno de esos 8, en los que lo dividí, tiene los agradecimientos. Agradecimientos. Eso estaba en color azul. Después dice lo siguiente. El otro 1/8 se dedicará a una poesía, por ejemplo. Entonces, vamos a indicar así. Este 1/8 va a tener una poesía. Una poesía. ¿Bien? Dice que el resto se informará sobre jornadas de recreación. El resto va a tener jornadas de recreación. O sea, todo esto que queda, las jornadas de recreación. Entonces dice, ¿qué parte se destina al total? ¿Bien? De esa parte. Fíjense que si yo dividí en 2 partes y después en otras 2, o sea que me quedaran 4, ¿esto qué vendría a ser la parte de las jornadas? Podría ser una parte de haberlo dividido en 4, ¿bien? O también podría pensar que son 2/8. Cualquiera de las dos respuestas que coloquen, 1/4 o 2/8, estaría correcto, ¿bien? Entonces, vamos a darle cómo serían las
las fracciones para cada uno, ¿bien? Para el rojo podríamos decir lo que son, dijimos, 2/4, podríamos escribirlo así como 2/4, podríamos escribirlo como 1/2, porque es la mitad, o también podríamos escribirlo como 4/8, ¿bien? Son 3 formas de escribir lo mismo para esto. Para la que está acá en azul, vendría a ser 1/8, porque es 1 de 8. Y para esta que está acá en color rosa, también vendría a ser 1/8. Y eso igual me lo decían. Y si voy a pensar en la otra, en el frente, toda esta parte la puedo pensar como que es 1/2. Esto lo puedo pensar como que es 1/2. O también puedo pensar que son, por ejemplo, 2/4. O también lo puedo indicar como que son 4/8. Lo puedo indicar de cualquiera de esas 3 maneras. ¿Bien? Luego, a ver, para este de acá, eso lo puedo indicar como que es 1/4. O bien lo puedo indicar como que son 2/8. Y el último pedacito que me falta, el de acá, estaba en color verde, lo vamos a decir que es 1/8 también. ¿Bien? Lo puedo ver de esa manera. ¿Sí? Eso es lo que tienen que ustedes completar después en el cuadernillo, ¿sí? O completarlo ahora mientras lo vemos. Bien, vamos a ir a la actividad siguiente. Está ahí. La actividad siguiente es la 6 y me dice lo siguiente, que en una cartelera de entrada de un colegio hay la información se distribuye de esta manera. Vamos a pasar a la pizarra, así se los puedo hacer. Bien, dice, la cartelera de entrada de un colegio tiene diferentes mensajes y su distribución se establece de la siguiente manera. 1/3 expresa las efemérides, 1/6 contiene información sobre mesas de examen adicionales, 2/6 se componen de temas relacionados con normas de convivencia y otros modos de abordar determinadas situaciones dentro del ámbito escolar. El resto será ocupado con información que cada curso desee exponer. ¿De qué parte se trata? Realiza un esquema para modelo de la situación. Entonces, vamos a realizar de alguna manera un esquema. Podemos hacerlo como si fuera un rectángulo, ¿sí? Porque habla de que es la cartelera, el colegio. Esa cartelera la vamos a distribuir de esta forma. Me va a convenir, como quien dice, partir a la mitad y después partir como en 3 partes, ¿sí? ¿Para qué? Para que me queden 6 pequeños rectángulos después. Bueno, algo así. Entonces, me van a plantear lo siguiente. Me van a decir así. 1/3 expresa las efemérides, ¿bien? 1/3. Entonces yo puedo plantear que sería, si me olvido de esta división del medio, podría pensar que toda esta parte de acá, ¿sí? Sería ese tercio y va a expresar las efemérides. Bien, ahí estaría. Eso sería, es 1/3. Después dice que
Un sexto contiene información sobre mesas de exámenes adicionales. Entonces, podríamos pensar ahora que un sexto, y podría decir, bueno, si lo dividí en 6, un sexto podría llegar a ser esta parte de acá. Esto es lo que contiene las mesas de exámenes. Ahí está. Bien. Después dice lo siguiente. 2 sextos se componen de temas relacionados con normas de convivencia. 2 sextos, o sea que serían 2 pedacitos de esos 6 que elegimos al comienzo. Entonces podría pensar que podría llegar a ser esto de acá. 2 sextos. Bien. Eso es lo que contiene temas relacionados con normas de convivencia y modos de abordar, ¿sí? Bueno, quedó mal dividido, me parece. Ahí está. Le quedó mal dividido, pero bueno, se entiende más o menos, ¿sí? Esos serían los 2 sextos. Y dice que el resto se va a ocupar para la información que cada curso desee colocar. Lo que quedó, info que cada curso desee colocar. ¿Bien? Info de cada curso. ¿Bien? Entonces, me dice, ¿de qué parte se trata? ¿Cuál es esa parte? Esta parte de acá, lo que me quedó es, si es una de las 6, entonces vamos a decir que eso es un sexto. ¿Bien? Un sexto de las 6 en las que lo dividí. Y si quiero nombrar, ¿bien?, a todas las otras partes, las mesas de examen van a ocupar lo que sería también un sexto. ¿Bien? Después, las normas de convivencia y todo sería, podríamos decir que es un tercio o bien 2 sextos. Y después, las efemérides también podrían ser un tercio o bien 2 sextos. Lo podríamos plantear de esas dos maneras. ¿Bien? La respuesta sería de qué parte se trata, de un sexto. ¿Bien? Y el esquema modelo es el que tenemos acá. ¿Bien? Bueno, vamos a ir avanzando un poquito ahora en lo que es la parte del cuadernillo. Vamos a pasar a la página siguiente. Y entonces dice, da un pantallazo de lo que fueron las actividades anteriores y me da para completar un cuadrito, ¿sí? Que tiene líneas de puntitos, más que nada, para completar ahí. Y dice así, la expresión 1 sobre 2, ¿sí?, o 1 barrita 2, significa que el todo se selecciona una parte de las dos en las que se ha dividido esto y se lee un medio. Un medio, esto se lee como un mes. La expresión 1 barrita 4, ¿sí?, o 1 sobre 4, o 1 partido en 4, o 1 sobre 1 barra 4, significa que se ha seleccionado una parte, ¿sí?, solo una parte de las 4 en las que se ha dividido el entero, y se lee un cuarto. La expresión 3 partido en 8, o 3 sobre 8, o 3 barra 8,
significa entonces que algo se ha dividido en 8 partes, ¿bien? Y de esas se han seleccionado 3. Y se lee 3/8. Ahora viene la parte donde me piden que complete. Dice, la expresión, hay puntos suspensivos, dice así, significa que el todo se ha dividido en 10 partes y se han seleccionado 7. Se lee 7 décimos. ¿Qué significa? El número que voy a tener, como quien dice, abajo va a ser un 10, porque el número que va abajo me indica en cuántos partía ese entero. El que va arriba, la cantidad que tomé o seleccioné. Entonces son 7 de 10, o 7 décimos. ¿Bien? 7 partido en 10. La que sigue me dice, la expresión, y hay puntos suspensivos, dice, significa que el todo se ha de dividir en 5 partes, de las cuales se seleccionan 2. Y se lee, no tengo nada, pero ya tengo información igual. Porque dice que se dividió en 5, o sea que el número que va abajo, o en segundo lugar, es un 5, y de esas 5 partes en las que se dividió, ¿bien?, el entero, se han seleccionado 2. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Cómo se lee esto? Se lee 2 quintos. 2 quintos. 2 quintos. Y ahora la siguiente me dice, la siguiente expresión significa que el todo se ha dividido en, y no dice nada, partes de las cuales se han de seleccionar, y tampoco dice nada, después me dice 5 novenos. Se lee 5 novenos. Si se lee 5 novenos, sabemos que hemos tomado 5 de las 9 en las que dividimos al entero. Entonces, ¿qué vamos a completar? Significa que el todo se ha dividido en 9 partes. En 9 partes, de las cuales se han de seleccionar 5. 5. Ahí. ¿Bien? Así debería quedar completo esta parte que tienen en la primera parte de la página 29. ¿Sí? Bueno, vamos a avanzar ahora. Entonces tenemos lo siguiente. Estas expresiones nuevas, ¿sí?, se denominan fracciones. ¿Bien? El número de arriba, o el primero, se llama numerador e indica la cantidad que se ha de seleccionar o tomar. Mientras que el segundo número, ¿sí?, se llama denominador e indica las partes en las cuales se debe particionar o dividir el número entero. Ahí tienen un ejemplo, por ejemplo, los 5 novenos que teníamos. El de arriba se llama numerador, el de abajo denominador. Estos nuevos números, ¿sí?, estas fracciones, tienen una definición formal. Y dice así: una fracción o número racional se representa con la letra Q a los números racionales y se lo define como el cociente entre dos números enteros. El cociente entre dos números enteros. Esa barrita que tienen ahí, esa rayita, es importante que la hagan siempre porque va a indicar que es una división. ¿Bien? ¿Se acuerdan que yo antes les decía con las fracciones que le poníamos las ecuaciones que poníamos una barrita para dividir? Bueno, esa barrita significa división. Y lo vemos ahora argumentado acá. Una fracción va a servir para expresar un cociente, ¿bien?, que no es entero, una parte del todo, una probabilidad, ¿sí?, o como un operador. Después, como actividad, van a tener que representar gráficamente estas fracciones, hacer como los rectangulitos y armarlas, ¿sí? Ahora vamos a ver bien a qué se refiere con eso. Vamos a pasar a la página siguiente, la 30, que hay una actividad con la que vamos a visualizar mejor esta situación. En la página 30 hay una tabla
donde me dice lo siguiente. Completa el siguiente cuadro según sea la indicación. En la primera columna se coloca la fracción, en la segunda columna se escribe cómo se lee, bien, esa fracción. En la tercera columna tenemos su representación gráfica, y en la última, la parte que quedó sin seleccionar. Entonces, si vamos al primer caso, tenemos la fracción 3/4, se lee 3/4, y si lo tengo que representar de forma gráfica, voy a hacer un rectángulo, el cual voy a dividir, por ejemplo, en 4 partes. Tengo que dividir en 4 porque me dice que el número de abajo son 4, ¿sí? Y de esas partes, en las cuales dividí, voy a seleccionar ¿cuántas? Voy a seleccionar 3. Porque me dice que son 3/4. Seleccionó 3 de esas 4. ¿Y qué parte me quedó sin seleccionar? Me quedó sin seleccionar 1 de 4. 1 de 4. En la siguiente me dice que es 2/5. Entonces, yo sé que mi fracción la voy a poder representar como 2/5. Y significa que si lo tengo que representar gráficamente, voy a tener el rectángulo, que voy a dividir en 5 partes, y de esas 5 partes voy a seleccionar solamente 2. ¿Y qué sucede? ¿Cuánto me quedó sin seleccionar? Me quedó sin seleccionar, por ejemplo, 3/5. En el que sigue, ustedes están viendo que les da la representación gráfica, pero no les dice cuánto que está seleccionado y cuánto sin seleccionar. Entonces, sin seleccionar es lo que está en blanco, tienen 1. ¿De cuántos? De 6. ¿Bien? Entonces va a ser, por ejemplo, 1/6 sin seleccionar. ¿Y seleccionado cuánto hay seleccionado? Seleccionado hay 5/6. Así que acá van a completar con 5/6. Y así completan toda la tabla. Bien, habíamos empezado a completar esta tablita y se borró lo anterior, ¿no? Pero bueno. Había quedado 1/4, acá eran 3/5. Y ahí Acá era 1/6. Y cuando vaya para acá, tengo los 5/6. Y acá eran 2/5. Y acá habíamos dicho que eran, a ver si lo puedo escribir así, 5/6. 5/6. Bien, 5/6. Y vamos a hacer las representaciones gráficas de este de acá. Y de este también de acá. Para que quede. De arriba estaba dividido en 4. Bueno, me quedó medio. Y este estaba dividido en 5. A ustedes les tiene que dar mejor que a mí. Bueno, entonces. Este primero había pintado 3. Y este había pintado 2. Bien. Ahí está. Bueno. Fíjense ahora que en la cuarta fila vendría a ser que tengo solamente completo donde hice 1/5. Así que acá tendré que hacer como un rectángulo, el cual tiene que dividirlo en 5. Lo voy a dividir en 5. ¿Y cuánto voy a pintar acá? Si me quedó sin pintar o sin seleccionar 1/5,
me va a quedar uno sin pintar y después todo lo demás lo voy a tener que pintar, ¿sí? ¿Y cuánto estoy pintando? Estoy pintando 4 de 5. 4 de 5. Entonces, cuando me toque acá escribir, ¿qué voy a decir? Voy a decir 4 quintos. ¿Bien? 4 quintos. El que sigue me dice que son 3 séptimos. Entonces voy a indicar así. Lo voy a escribir 3 séptimos. ¿Bien? Y ahora, cuando tengo que hacer la representación gráfica de los 3 séptimos, voy a tener que hacer el rectángulo. Y este rectángulo lo voy a tener que dividir en 7 pedacitos. ¿Bien? Bien, me quedaron medio chingaditos las divisiones, pero bueno, me quedaron 7, ¿bien? 7. ¿Cuántas voy a pintar de esas 7? De esas 7 tengo que pintar 3. ¿Sí? Me dice que son 3 séptimos, así que pinto 3. ¿Cuántas me quedan sin pintar? 4. Me quedan 4, entonces van a ser 4 séptimos. Y acá lo pueden escribir, ¿sí? O lo pueden poner con símbolos, ¿sí? Con la fracción. O le podrían también poner 4 séptimos acá, ¿bien? Podrían escribirlo como 4 séptimos. No hay ningún problema, ¿sí? Acá podrían haber puesto un sexto, 3 quintos, un cuarto, en palabritas, ¿bien? Eso lo pueden hacer, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, Sí. esta tabla se va a completar de esta manera. Voy a borrar porque si no no me deja bajarlo. Se van a completar de esa forma. Y tienen en algunas casillas hay una sola palabrita, ¿sí? O un solo simbolito y ustedes tienen que completar todo lo demás, ¿bien? Este, por ejemplo, que dice 3 sextos, dice 3 sextos, ¿cómo van a completar ahí los 3 sextos? Vamos a poner acá 3 sextos, y como de los 6 en los que dividieron al entero, quitaron 3, también les va a quedar sin pintar después 3 sextos. Después hagan la prueba y fíjense, en este caso les queda igual, les queda lo mismo. El que sigue, que es como si fuera una tortita, ¿sí? Es como una circunferencia, se dividió en 5 partes y se seleccionaron 4, ¿bien? Entonces ponen acá, por ejemplo, 4 quintos, ¿bien? Y sin pintar quedó un quinto. Cuando hagan la representación gráfica lo pueden hacer con una circunferencia y la van partiendo de esta manera, o bien lo hacen con un rectángulo, no hay ningún problema, ¿sí? El que sigue dice 5 octavos. Entonces acá ya sé que son 5 octavos. ¿Y cómo puedo saber sin hacer el dibujo lo que me quedó sin pintar? Lo que puedo hacer es lo siguiente. Fíjense que arriba tengo un 5 y abajo un 8. ¿Cuánto le falta al 5 para ser 8? 3. Le falta 3. Entonces voy a poner así 3 octavos acá. 3 octavos. El que sigue me dice que son 7 novenos. Son 7 de 9. O 7 partido en 9. ¿Bien? Entonces, fíjense, ¿cuánto no seleccioné? 7 de 9. ¿Cuánto le falta al 7 para hacer 9? Le faltan 2. Entonces, pintados va a haber 2 novenos. ¿Bien? 2 novenos. Y acá van a colocar 2 novenos.
Bien. El que sigue tengo 4 novenos, ¿bien? Entonces, acá va a ser 4 novenos. ¿Cuánto me quedó sin pintar? ¿Cuánto le falta al 4 para convertirse en 9? Falta 5. Entonces van a ser 5 novenos. 5 sobre 9 o 5 partido en 9 también. ¿Bien? Bueno, me corrió todo. Quedaban 2 más, me parece. Bien. Queda el de es. ¿Cuánto está pintado? 2 de 3, ¿sí? 2 tercios están pintados. Así que vamos a tener así. 2 tercios pintados y sin pintar 1 tercio. Después me dice que son 9 décimos. 9 décimos sin pintar, así que pintados debe haber el 9. Para que se haga 10 le falta 1. Entonces son 1 de 10. 1 décimo. Un décimo. ¿Bien? Ahí está. Y después harán el dibujito correspondiente para el 1 décimo. Bueno, hasta acá nomás. Hacerlo de la clase de hoy.